buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? Hola, buenas tardes. Ok, me da mucho gusto saludarlos y también me da mucho gusto verlos. Bueno, pueden abrir su micrófono los demás que gusten en este momento para saludarse, expresar algún comentario o palabras que deseen a sus demás compañeros. ¿Cómo pasaron su fin de semana? Bien, gracias Con mucho a Dios. trabajo, mucho trabajo. Qué bueno, Eddie. Aumentó el trabajo. Ok, gracias a Dios, qué bueno. Claudia, tú también decías. Bien, profesor, nada más que el domingo me empecé a sentir mal, Wow. pero gracias a Dios ya, mucho mejor. Ok, qué bueno. Que no es de causas mayores. Sí, no, La gracias a salud. Dios. Ok, me da mucho gusto. Gracias a Dios por eso. Sí, Muy profe. bien. Ok, los demás todo bien. Laura, Liliana, Tania, Valeria, Claudia. Bueno, Claudia. Tenemos dos Claudias en el grupo, por cierto, ¿verdad? Emiliano, Laura, mucho gusto. Jesús y Janet, qué gusto verlos a todos. Bueno, pues les saludo con mucha alegría. Vamos a continuar con nuestra clase de tanatología. Hoy la concluiremos y avanzaremos en la siguiente clase de capacidades resilientes. Pero antes, quiero mostrarles, no les envié antes el diagnóstico como ejemplo de una compañera del curso pasado, porque no me lo había enviado. Yo creía que me lo había quedado, una copia, pero revisé mis archivos y curiosamente ese no me lo quedé. Tengo otros, pero este es uno de los mejorcitos trabajos que han presentado en los cursos. Debo decirles que he tenido la dicha de tener estudiantes muy trabajadores y muy esforzados y me ha dado mucho gusto y tengo varios trabajos guardados. Les voy a presentar el diagnóstico que hizo una compañera en el curso anterior. Esta compañera es una joven, es licenciada en psicología organizacional, estuvo en el curso de resiliencia, estará en el de inteligencia el próximo mes de agosto, Dios nos preste vida. No pudo entrar en este curso porque tiene una bebé pequeña y el horario no le ajustó, pero esperemos en el otro curso ella pueda participar de acuerdo a lo que habíamos acordado. Bueno, les voy a presentar aquí en la pantalla su trabajo que ella nos presentó. Espero que lo vean. Lo voy a enviar al grupo, no se preocupen, pero solamente es para que tengan una idea, ¿ok? No es para que ustedes lo hagan igual, es una idea de la meta del curso, ¿ok? No es igual, solo para que tengan una idea. Cada quien lo va a hacer con sus habilidades de computadora, de diseño, de organización, su propia creatividad, etcétera. No es igual, pero para que se den una idea, ella presentó su diagnóstico personal con su portada, después su contraportada, su índice, ¿verdad? Como lo vemos aquí, este índice es todo lo que ella hizo en este diagnóstico, cada una de las actividades que elaboramos la presentó y luego comenzamos con la actividad número 1. Ella elaboró lo mismo que ustedes, ¿recuerdan? Ella le puso pilares resilientes porque conforme avanzó el conocimiento ella los identificó así y es correcto. Al principio yo les decía que descubran sus propias capacidades o aptitudes, ¿recuerdan? Bueno, aquí está, yo soy, yo tengo, yo puedo, yo estoy. Después hizo su casita de la resiliencia y en la casita de la resiliencia vació la información del recuadro. Pero también esta casita que ustedes ven aquí ya están integradas otras aptitudes de la gran lista, ¿recuerdan? Propuesta por la Organización Mundial de la Salud, que nos enseña, nos define cuáles son las características, aptitudes, capacidades de una persona con salud óptima. Luego tenemos que hizo sus grupos vulnerables. Eligió los 3 grupos vulnerables en los que ella se encuentra inmersa.
Después definió su ámbito microsocial y su ámbito microsocial personal en factores de riesgo y en factores de protección. Perdón, este es el ámbito microsocial, factores de riesgo y de protección que identificó en la tabla que yo les presenté. Estos son los factores de riesgo y de protección personales, ¿okay? Que ella también identificó, factores de riesgo personales. Luego ella puso sus factores de protección resilientes. Recuerdan que yo les decía que identificaran factores protectores personales que son propios de la resiliencia y que los pudieran incluir en la casita. Bueno, ella los puso aparte aquí. Ella consideró que estos son. Luego eligió los factores de riesgo que ella cree con los que debe trabajar, que es el personal, el ámbito personal, eligió el trastorno mental y eligió el tipo de duelo que ella padece. ¿Okay? Después consideró en los grupos vulnerables cómo se dan estos problemas personales, inmadurez y descontrol emocional como factor de riesgo a trabajar, tristeza y depresión como trastorno mental y el duelo eligió el retrasado pospuesto. Después ella eligió aquí las capacidades resilientes que tiene y las que necesita desarrollar del tema que vamos a comenzar a ver hoy. ¿Ok? Estas son propias de la resiliencia. Y luego las características de una persona resiliente que ella cree que posee y que necesita desarrollar. Con eso ella terminó su diagnóstico personal que en este momento les estoy presentando a ustedes. ¿Ok? Se los voy a enviar. Es un buen trabajo, está con diseño organizado, completo. Claro, ustedes pueden mejorarlo. Tengo de diferentes tipos, creatividades, estilos, etcétera. Todos son buenos y muy ilustrativos. Este es uno de ellos. Entonces se los envío para que elaboren ustedes su propio diagnóstico con su estilo, ¿ok? No para que lo copien. Muy bien. Bueno, ¿preguntas o comentarios? Si no, para abordar nuestra clase de hoy. Adelante, Eddie, te escuchamos. Ya puedo empezar a hacer el depósito para el curso de inteligencia emocional. Sí, bueno, gracias por tu pregunta. Sí, por supuesto. De hecho, ya estamos recibiendo varias personas que han depositado y que han enviado sus papeles. Ya estamos llenando el cupo de inteligencia emocional. Si Dios mediante. Hoy me comuniqué, estuve hablando con la directora porque estamos ya para definir las fechas que vienen en el próximo mes de agosto. Okay, entonces, yo creo que de aquí al viernes ya tendremos definidas las fechas del curso de inteligencia emocional y también de este que voy a volver a dar para el mes de agosto. Igual al mismo día. ¿Ok? Bueno, gracias, Eddie. Ya lo pueden hacer los que lo deseen hacer con mucho gusto. Muy bien. Vamos adelante entonces con nuestra clase de tanatología, los conceptos que estamos viendo. Yo quisiera que iniciáramos así esta clase, una retroalimentación y un reforzamiento del aprendizaje. Necesito 2 o 3 estudiantes voluntarios que deseen comentar el tema de la tanatología, lo que quieran comentar, el reforzamiento del conocimiento del aprendizaje. Es decir, alguno de ustedes puede comenzar a mencionar sobre los conceptos que recuerda, qué estudia la tanatología o qué trata o qué aborda y los tipos de duelo que hay. 1, 2, 3, 4 o 1, pero cómo lo entendió el tipo de duelo. ¿Ok? No es necesario que dé toda la clase, pero elija la información. ¿Ok? Entonces, 2 o 3 máximo de ustedes que deseen hacerlo para reforzar el aprendizaje. ¿Quién dice yo? Ok, Laura, Liliana, después Eddie. Y quizá habrá otro tercero, puede irse preparando. Adelante, Laura, te escuchamos. En la clase pasada marcaban muchas cosas sobre la tanatología,
habló sobre cuál es el proceso para llevar a cabo, sobrellevar el proceso de la muerte. Marcó muchas veces los diferentes tipos de duelo, el duelo de cada persona, cómo se diferencia a cada persona. Cada persona tiene su modo de vivir su duelo. Cada persona lo siente de diferente manera. Eso es lo que yo he entendido. Ok, Liliana, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Eddie, adelante. Gracias. Bueno, pues la tanatología es una herramienta que se lleva mucho o tiene mucho que ver con la resiliencia y bueno, nos ayuda a ayudar a la gente al bien morir. Correcto. Y no tan solo a la gente a bien morir, sino a los familiares, ¿verdad? Que son los que se quedan. Pero me he dado cuenta como ministro que la mayoría, no sé por qué, pero estudiando los diferentes tipos de duelo, la mayoría de la gente está en un duelo complicado. Y bueno, y no porque hayan fallecido familiares físicamente, ¿verdad? Sino porque traen arrastrando situaciones, conflictos no resueltos, pero desde hace mucho. Sí, entonces, claro, algunos tienen que ver con la muerte física de un ser querido, pero en la mayoría tiene que ver con otro tipo de duelos, o sea, no de pérdidas, más bien. Correcto. Entonces, he encontrado que la mayoría de la gente que he tratado, ¿verdad? La que yo he tratado, está en ese proceso de atorados en el duelo complicado. Es cierto. Pues sí, Eddie, has dicho una gran verdad. Es cierto. Precisamente la falta de ciclos no cerrados dan como resultado el duelo complicado, ¿verdad? Y es muy, muy, muy real. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias. Una persona más que desee participar compartiendo su experiencia del aprendizaje y algo que quiera resaltar de la clase que hemos visto hasta ahora de la resiliencia y su relación con la tanatología. Adelante, Jesús, te escuchamos. Bueno, con respecto precisamente a la tanatología, es irrefutable que cualquiera de nosotros pasamos a lo largo de nuestra vida por pérdidas y no necesariamente fallecimientos. Exacto. De familiares o seres muy queridos, incluso pueden ser cosas en lo material, pueden ser proyectos, puede ser, por ejemplo, el caso de un negocio, haber tenido un negocio, haber emprendido un negocio, y en medio de lo que ahorita estamos viviendo, con la pandemia y la consecuencia de la crisis económica, mucha gente va a sufrir duelos por la pérdida quizás de un negocio que por años construyeron. Sí. En medio de esto lo van a perder. Entonces, realmente todos, en todo momento de nuestras vidas estamos expuestos a sufrir pérdida, que eso es lo que nos lleva al duelo, y por eso lo mejor es estar preparados para sufrir este tipo de pérdidas de la mejor manera, que es parte de la resiliencia, ¿no? Exacto. Exacto, exacto, Jesús. Muy cierto. Han dicho todos aportaciones muy importantes. Esto que menciona el ministro Jesús es muy cierto. Vamos a sufrir la pérdida. Tenemos que vivirla. Digo, si la sufrimos, tenemos que vivir el proceso, eso quiero decir. Y tenemos que vivirlo de la manera correcta para evitar un trastorno mental, para evitar un problema de daño emocional que nos pueda llevar a un deterioro de nuestra salud. Ok, perfecto. Muy bien. También mencionaba Eddie y Jesús, ambos ministros, que ahora que estamos viviendo esta pandemia, en el caso de ellos o otros consejeros, este conocimiento nos puede ayudar mucho para la intervención.
para intervenir en las personas a la comprensión, al manejo, a factor de protección, para escudo, amortiguar y elaborar el duelo de la mejor manera para que la gente no caiga en ese trastorno. Nos da conocimiento psicopedagógico, ¿verdad? Para que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida. Excelente. Bueno, me agrada mucho ese provecho que podemos sacarle. Vamos adelante entonces. Voy a ponerles aquí en su pantalla de manera breve. Vamos a repasar solamente para ver los duelos que estuvimos viendo durante la clase. Este es el concepto de salud física, biológica, mental y social que propone la OMS, y de ahí se desprende el concepto de salud mental. Ahora, los tipos de duelo que abordamos durante el curso fueron precisamente los duelos de los que estamos trabajando en este curso. Por ejemplo, está el duelo desautorizado, que estuvimos viendo con detalle. También tenemos el duelo, traumático, que estuvimos abordando, y como bien decía Liliana, ¿qué tipo de personas vivieron el duelo desautorizado? ¿Qué tipo de personas vivieron el duelo traumático? ¿Cómo se convierte las pérdidas, como bien también decía Eddie, no solamente pérdidas humanas, sino pérdidas materiales, familiares, relacionales, económicas, patrimoniales, se pueden convertir en duelos complicados? Que en este caso puede ser, si es un duelo complicado, es porque este duelo se volvió crónico, se volvió retrasado o exagerado. También el duelo, que el cuarto duelo, el tipo de duelo que vimos, el duelo enmascarado, que particularmente, así como el duelo desautorizado, es un duelo muy común en los niños. No quiere decir que solo para niños, no, es muy común en los niños, pero también el duelo enmascarado es muy común en los adolescentes. Entonces son dos duelos muy particulares de estos grupos etarios de la sociedad que hay que cuidar. Por supuesto que los adultos podemos vivir este tipo de duelos también al 100% de probabilidades, pero hablando de manera muy objetiva, niños desautorizados, duelo enmascarado, adolescentes, ¿verdad? Y jóvenes, mucho será. ¿Ok? Y ahora vamos a entrar a ver cómo se elabora el duelo. Con esto cerramos la clase de la tanatología y la resiliencia. ¿Cómo elaboro el duelo? A través de las fases que se propone por la especialista Elizabeth Kubler, para poder llegar a la aceptación, a la reconstrucción, a volverme a desarrollar otra vez, a la recuperación de la pérdida, del duelo, al manejo de la situación y poder salir adelante. Estas son las ¿Puedo hacerle una fases. pregunta? Sí, por supuesto, adelante. Primero, perdón por no poner por poner una imagen en vez de estar presente, solo Okay. que hoy no he tenido un buen día. Bien, Nancy, no te preocupes, pero qué bueno que estás en la clase. Gracias. Solo tengo una pregunta. En el caso del duelo complicado, Sí. lo que habría que hacer es elaborar un buen duelo para evitar caer en el duelo crónico, retrasado y demás. Pregunto porque el duelo complicado tiene que ver con muerte súbita o no anticipada, pérdidas a lo mejor en circunstancias no esperadas o no comunes, por así decirlo, y para no caer en esos, ¿tendría que haber una elaboración correcta del duelo? Sí, ¿O siempre se cae exactamente. a los demás? No. No siempre se cae en los demás. Por eso vimos los tipos de duelos, porque depende la circunstancia, depende del momento en nuestra vida, depende del tipo de relación que tenía con la pérdida, puede ser pérdida humana, depende del nivel de apego, depende de la edad, depende de la sexualidad, hombre o mujer, depende de mi condición económica en la que me agarró ese duelo. Todos esos Lo factores. pregunto, Sí, lo pregunto y voy a ser concreta por el sí, caso de mi hermano. sí, lo sé. Es decir, para mí fue algo muy complicado. Él murió de una manera muy inesperada Así es. y, y no creo estar en un duelo traumático porque no es algo que quiero estar recordando ni hablando. Digo, he estado trabajando con eso,
pero sí es complicado por las circunstancias en las que se dio los días previos a saber que estaba muerto, el saberlo desaparecido, fuimos víctimas de extorsiones. Entonces, todo nos llevó a un estado de emociones muy complicadas y de desencadenar con su muerte y de esa manera como murió. Entonces, sí es muy complicado, sin embargo, sí quiero evitar pues llegar a esos extremos, ¿no? Claro. Sí, Nancy, es correcto. Para poder no caer en el duelo exagerado, para poder no caer en el duelo pospuesto, para poder no caer en el duelo enmascarado, que son los subduelos del duelo complicado, que es el duelo complicado por el hecho de que fue una muerte súbita e inesperada. Bien, correcto, lo identificas, pero no significa que estás cayendo en uno de esos subduelos. Y para no caer en esos subduelos hay que elaborar el duelo con lo que exactamente ahora voy a estar enseñando y superarlo. Gracias. No, al contrario, puedo ayudarte en el proceso si así lo necesitas. Dios te fortalezca mucho. Gracias. Ok, bien, vamos entonces, continuamos con la gráfica que les presentaba y que ustedes tienen también en sus notas. Vamos a ver las etapas del duelo. En el duelo se viven fases o etapas. De acuerdo con la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una de las pioneras de estas fases, de estas etapas, en identificarlas, en descubrirlas, no es que ella las haya inventado o ella las haya creado. Elizabeth Kubler, a través de numerosos estudios de comportamiento conductual, cognitivo, en las personas, en los individuos, logró identificar estas fases, estas etapas que vive el ser humano, que vive el individuo cuando se ve frente a una pérdida, sea por la causa que sea. Está experimentando, como enseñamos, un proceso. La pérdida genera un duelo. El duelo nos mete a un proceso. Y el proceso contiene estas 4 fases. Bueno, básicamente son 5, ¿verdad? Con la aceptación. La primera fase que enfrentamos es la negación, ¿verdad? La negación. Luego vamos a enfrentar la ira. Después enfrentaremos la negociación o pasaremos por la negociación. Luego podríamos, o regateo se llama. Después podríamos caer en la depresión, atravesamos por esta fase o etapa hasta lograr, la meta es lograr la aceptación, como lo estoy poniendo en este momento, lo estoy identificando de esta manera. Así que tenemos la negación, la ira, la negociación, la depresión y la meta es la aceptación. Esa es la meta del proceso del duelo. Estas fases que he mencionado aquí son fases, lo sepamos o no, las vamos a vivir. Las hemos vivido y o las estaríamos viviendo en caso de que la pérdida la estemos experimentando en este momento, como ahora lo expresa Nancy, con mucho valor. ¿Ok? Bueno, voy a quitar la imagen de la pantalla para que podamos trabajar entonces aquí junto a nosotros. ¿Ok? Muy bien. Vamos a explicar de manera clara y directa, y si tienen dudas, vamos a poder aclararlas en este momento. Las fases del duelo se viven así. Toda pérdida atraviesa por la negación. La negación es una etapa muy normal en nosotros los seres humanos, los individuos, porque la negación es de momento el estado de incredulidad, el shock, ¿verdad? No es un shock emocional, mental que estamos enfrentando. El cómo, ¿por qué? No es posible, no puede ser, esto no puede estar pasando. Entonces el cerebro, de alguna manera protectora, con un instinto protector, protege el impacto, ¿verdad? A través de entrar en el estado de negar la realidad que estamos viviendo en ese momento. Entonces, es la negación
y al mismo tiempo se puede dar un aislamiento. No quiero saber nada, en este momento no quiero que me digan nada, se genera un aislamiento en la negación y podríamos estar saliéndonos de esa realidad, ¿verdad? Es un shock, es una etapa que se da de una manera muy común, muy normal. Ahora, ¿cuánto va a durar cada etapa? No tiene medida de tiempo. Dependerá de cada uno de nosotros. Dependerá lógicamente de todos los factores. Algunas pérdidas son mucho más graves y grandes y fuertes que otras. También eso es un factor determinante. Todo tiene que ver con todos los factores: edad, sexo, condición económica, lugar, forma, modo, persona, ¿qué? Todo se involucra. Y eso va a determinar el tiempo, el nivel y el grado en el que se vive el duelo. En este caso, la negación es el primero y la primera etapa. Pero cuando la situación permanece, obviamente porque es una pérdida, y pues las pérdidas se van a manifestar, se van a permanecer esa pérdida, la persona, el individuo, entramos a una etapa de ira. La ira es un nivel de enojo muy normal. Vamos a ver más adelante en el manejo de las emociones este papel que juega el enojo en nosotros, en todos. El enojo es algo que realmente vamos a experimentar, vamos a estar viviendo. Entonces, en esta etapa del enojo es muy importante que cada uno de nosotros podamos saber que es una emoción normal, natural, legítima, el enojo o la ira, ¿verdad? A veces nos enojamos con la misma persona a la que perdimos. Por ejemplo, se dan mucho los casos de que si la persona murió por una enfermedad, hay mucho reclamo a veces por el dolor, ¿verdad? Hay enojo con la persona que murió porque no se cuidó, porque no hizo lo propio, y ese descuido generó esa pérdida. Entonces las personas se enojan. A veces hay ira, hay enojos entre otras personas. Por ejemplo, sucedió el caso de un padre de familia que fue llevado a operar a una clínica por una operación de la vesícula. Todos sabemos que la operación de la vesícula a veces es una operación muy común. No significa que no tenga altos riesgos. Toda operación, toda cirugía trae su riesgo. Pero resulta que el papá adulto mayor es llevado a esta cirugía y después de la cirugía, sale bien de la cirugía, está en sala de recuperación, pero algo misterioso sucede y le da un infarto y muere. Y entonces, ¿qué sucede? La familia entra en negación, entra en un shock. ¿Pero cómo? No es posible, ¿qué pasó? Y entra en una negación. Es muy normal. ¿Cuánto dura la negación? Pues normalmente dura hasta que nos va cayendo el 20, ¿verdad? Ahora, la ira, ¿cómo se manifiesta? Por ejemplo, no es la única manera, estoy dando ejemplos. Hubo ira de la hija contra los médicos porque ella culpaba a los médicos, ¿verdad? Hubo un enojo, una ira. Luego hubo una ira y un enojo por parte de los hermanos con la hermana que decidió dónde operar al papá. Entonces se generó una ira hacia el médico y luego una ira de los hermanos contra otra hermana. Y luego se genera una ira de la propia doliente, que fue la cuidadora primaria, consigo misma, una ira consigo misma, porque ¿por qué llevé a mi papá a este lugar? Pero ¿cómo saberlo? O sea, a fin de cuentas, ¿cómo saberlo? No lo llevaron a una clínica del hospital de gobierno, que digo, no estoy diciendo que esté mal, lo llevaron a una clínica particular, con todas las comodidades, pagando los servicios. Pero eso no garantizó nada a fin de cuentas en este caso. Entonces, ¿cuál fue la realidad detrás de? Bueno, una falla orgánica que no se podía prever por parte de los médicos. El cuerpo es extraño. Entonces,
La familia atravesó esa ira, esa negación, esa ira. Luego viene una negociación. ¿Cómo se maneja la negociación? Bueno, la negociación juega un papel de anestesia emocional. La negociación juega un papel de anestesia mental. Por ejemplo, cuando tenemos a un doliente que está en la pérdida de la salud o en un accidente o estamos frente a una pérdida en el proceso y nosotros logramos percibir que hay una negociación para que no se logre la pérdida. Entonces, muchas negociaciones se dan con Dios, ¿verdad? Estamos orando a Dios, los que tenemos fe en Él, las personas, y le hacemos o le hacen a Dios un montón de promesas. Y yo te prometo, y yo te prometo, y Dios mío, a esa etapa se le conoce como negociación. Lo mismo se da en el terreno de la negociación con una situación. Se negocia para evitar la pérdida. La negociación es para evitar la pérdida, pero también llega a darse la negociación para amortiguar la pérdida, con falsos alicientes, con falsas salidas, con falsas métodos, ¿verdad? Eso también genera una negociación. Recuerden, la negociación es para mitigar el dolor, para procurar no perder la pérdida, para tratar de recuperarla, para sentirme mejor. Es una etapa muy natural en el ser humano porque es una etapa esperanzadora. Sin embargo, la esperanza se ve frustrada. ¿Y a dónde llegamos? Cuando no se logra obtener los resultados mediante la negociación, hay ira, otra vez para atrás en la fase. Regresamos a la fase de la ira y luego a la negación. A veces hasta nos enojamos con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no concedió la petición, porque no respondió y nos enojamos con Dios. Y hay mucha gente que se rebela contra Dios por causa de que no respondió la petición que le hacía. O sea, la negociación no dio resultado y se aira con Dios, se enoja con Dios, ¿verdad? También, y con otras personas. Recuerdo el caso de un joven que murió porque se fue a tomar. Y en el tomar, en la tomadera, un accidente automovilístico, se rompió una pierna y se fracturó una costilla. En el hospital le operaron la costilla y le operaron la pierna. Aparentemente, un joven de 20 años, 22 años. Aparentemente todo estaba muy bien. Un joven relativamente fuerte. Estaba su mamá con él en el hospital y saliendo en recuperación. Después de unos, 4 o 5 días, por ahí más o menos, inesperadamente un coágulo de sangre se desprende, se va al pulmón y le causa un infarto respiratorio. El joven murió delante de su propia madre en la habitación de la clínica del hospital. Entonces, ese pudiese ser un duelo complicado, por una muerte súbita, ¿verdad? Inesperada, como el duelo de la vesícula, ¿verdad? Un duelo complicado. Entonces, en ese sentido, pues hay un shock, negación, ira, los médicos, ¿qué pasó? No hicieron bien la operación, etcétera, etcétera. Y luego viene la negociación, ¿verdad? Esto se vive, les digo, en muchos casos. Un ejemplo más de negociación, ¿ok? Si tienen preguntas o comentarios en este punto, para mí es muy valioso y muy importante. En consejería, esto lo menciono porque vamos desde lo grave, que es la muerte humana, vamos hasta lo más... Vamos a una pérdida de relaciones, ¿ok? Una pérdida del vínculo familiar, como ejemplo, porque hay muchos tipos de pérdida, pero hablando de la negociación. Atendí en consejería, pues como lo he hecho, ¿verdad? Y muchos de aquí también, a un matrimonio. Entonces, esto se da mucho en los matrimonios, las mujeres, vamos a verlo desde esta perspectiva, en el mayor de los casos,
mujeres que tienen una relación mala con su pareja, el hombre, porque es un hombre golpeador o alcohólico o mujeriego, o vaya usted a saber, le da una mala vida. Entonces, cuando viene conmigo a consejería, hicimos un proceso de trabajo, pero el marido viene a consejería, pero viene totalmente dispuesto a hacer todo lo posible por no perder a su esposa y a sus hijos. Entonces yo le expliqué esto de la tanatología. Claro, no le di un curso, solamente le estoy explicando, señor, usted en este momento se encuentra frente a un shock. El shock de que su esposa le dijo, te vas de la casa, se acabó. Y ese shock le está produciendo a usted una negación. No, no es posible, no puede ser, no podemos separarnos, no podemos romper esto, etc. Luego se enojó, se violentó contra ella, se enojaron los dos, obviamente, y después del enojo, el shock y todo, bajan las aguas y entran a la fase de la negociación. Y en la fase de la negociación, por la pérdida que se está viviendo, por la pérdida que se está experimentando, en este caso una pérdida de relación, el hombre empieza a negociar. Y empieza a decir, no, 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 tú dime lo que tú quieras que yo haga, yo esto, yo lo otro, yo aquello. Pero no estamos observando una restauración de la relación. Por eso en consejería tenemos que tener mucho cuidado, porque en ese momento es solo una negociación. La persona está negociando no perder su familia, pero no significa que esa negociación es legítima. Es resultado de un estado de duelo, ¿ok? De pérdida. Para lograr que esa negociación se vuelva legítima, debo decirlo de esta manera, no lo aconsejo siempre, pero hay relaciones que necesitan llegar a romperse para volverse a remediar bien. Porque si no, hay un montón de maridos que si no experimentan el quebrantamiento de a de veras, no cambian. Siempre se salen con la misma. Entonces, en muchos de los casos, a veces se tiene que decir a la esposa, termine lo que empezó. Porque si no, va a seguir viviendo con un hombre que le da vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque está en negociación, que es la etapa del proceso de la pérdida, pero no es la etapa del compromiso de cambiar. Eso es muy diferente. Por eso tenemos que aprender a diferenciar y a conocer las fases del duelo. Lo mismo sucede con un hijo, ¿verdad? Que promete y promete cambiar porque el papá ya le quitó, ¿verdad? Te voy a quitar el carro, te voy a quitar la escuela, te voy a quitar esto, ¿verdad? El hijo que experimenta, el hijo experimenta un duelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está perdiendo bienes, está perdiendo beneficios. ¿Y qué hacen los hijos? Son muy buenos para negociar, ¿verdad? Muy buenos. No, papá, mira, yo papá. Hay que entender. Primero el hijo se va a enojar. ¿Verdad? Veámoslo así. Agarra el papá y el papá le dice, se acabó al hijo y te me vas de la casa, por ejemplo. O se acabó y te quito esto, te quito esto, te quito esto y te quito esto. El hijo que experimenta, no, no puede ser, negación. Luego se enoja con el papá. Le grita, tú siempre, y tiene una confrontación. Espérate, ya viene la tercera fase, espérate, dale tiempo. ¿Qué va a pasar? El hijo va a venir a negociar con el papá. No, papá, mira esto, está negociando. Porque se encuentra en un estado de pérdida. Pero ¿qué pasa cuando la negociación no fructifica? Normalmente en la etapa de los duelos, porque son pérdidas, las negociaciones son solamente alicientes, estimulantes, disminuyen el nivel de ira, de enojo, de negación. La negociación es una etapa intermedia, pero no es permanente. ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué etapa nos lleva cuando la negociación no cumple su propósito? Nos lleva atrás a la ira, pero también nos lleva hacia la depresión. Esa es la otra etapa del duelo, que es la cuarta etapa del duelo. Y esa es la etapa más delicada,
es la etapa más importante que debemos cuidar. ¿Por qué? Porque la depresión es un estado. Como vimos en los trastornos mentales a la salud, la primera en la lista es la depresión. La depresión es un estado. Estado se dice porque es un lugar al que yo llego, ¿verdad? Es un estado en el que me encuentro, un nivel, ¿verdad? Estado. Y ahora, ahí la depresión, ¿cómo se diagnostica? Bueno, la depresión tiene sus propios síntomas. De manera muy general los voy a mencionar, aunque vienen en la hoja de trastornos mentales. Pero cuando la persona por un periodo de 2, 3 semanas, mínimo de 2 a 3 semanas, permanece en un estado de tristeza, que es largo, 2, 3 semanas, prolongado, los brazos cansados, fatiga muscular, fatiga en la parte de la cabeza, puede ser que pierda el apetito, puede ser que tenga con emociones un poco bipolares, pierde el apetito, a veces le dé por comer compulsivamente, puede ser que llore mucho, llore demasiado, puede ser también que la persona no quiere despertarse en la mañana, pero no duerme en la noche bien. Entonces, en lugar de dormir en la noche, no duerme bien, y en lugar de despertarse en la mañana, duerme más tiempo, pierde las actividades que le producían placer, que consideraba importantes, placenteras, especiales, les pierde el interés. Empieza a caer en mucho silencio. Comienza a mudar la cara, ¿verdad? Las facciones se ven. Y obviamente sus pláticas siempre son tendenciosas a lo negativo, a lo fatalista, a lo desesperanzador. Cuando una persona se encuentra en un estado de depresión, todos estos son los síntomas en general de una depresión, ya una depresión patológica. No estamos hablando de que todos los seres humanos tenemos pequeños lapsos de depresión. Todos, nosotros los seres humanos. De hecho, yo he experimentado momentos depresivos, por así llamarle, después de buenos éxitos y victorias. Y yo me preguntaba por qué, y después de estudiarlo y analizarlo, lo que pasa es que hay un desgaste. Cuando hay éxitos y victorias, hay una euforia, hay un desgaste, hay una energía, se da todo. Y después baja todas esas emociones y hay un contraste. Y de repente te sientes tú como que sin sentido. Y dices tú, pero ¿por qué me siento así si me fue a todo dar? Porque viene el bajón, déjenme decirlo de esta manera, el bajón. Y es un lapsus, un momento depresivo, es decir, la presión bajó y produjo un estado sensible. Pero no significa que yo tenga depresión, ¿verdad? Es como comer mucho chocolate y de repente se me baja el azúcar del chocolate y me siento bien agotado. Esos son los picos de las azúcares, ¿verdad? Entonces, un ejemplo así, mucha energía y después el bajonazo. Eso no significa que sea depresión. Lo que hay que hacer es mantenernos a raya, tranquilos, no meternos en el juego mental en esos momentos para no hacerle el juego a eso y caer en algo más desagradable. Entonces, volviendo, la depresión como estado. Ahora, en la depresión, lo que llega a suceder es que cuando la depresión comienza a avanzar por más tiempo, ya 1 mes, 2 meses, 3 meses, comienzan a aparecer sintomatologías conocidas como enfermedades somáticas o enfermedades psicosomáticas. Ambas cosas son lo mismo. ¿Cuáles son las enfermedades somáticas o psicosomáticas? Son patologías que tienen las mismas características de una enfermedad biológica, física, pero no existe evidencia biológica de una falla para desarrollar esa enfermedad. Se produce a través del proceso bioquímico
que se desarrolla en el organismo. Cuando doy la clase, el curso de inteligencia emocional, abordamos y trabajamos un poquito más en la neurociencia, neuropsicología, para conocer cómo funciona el cerebro, los procesos emocionales, cómo se dan. Y es por eso que se desarrollan las enfermedades somáticas o psicosomáticas, porque en otras palabras las produce el cerebro, ¿ok? No son fallas orgánicas, pero con el tiempo esas enfermedades somáticas generan fallas orgánicas, ¿ok? Generan fallas orgánicas. Por ejemplo, en una de mis reuniones asistió una familia que sufrió una pérdida muy, muy dramática y un duelo complicado. Claro, ahorita están bien afectadas las familias porque no han aceptado el tratamiento, el manejo adecuado, pero vivieron un duelo por la muerte súbita de un miembro de la familia por la violencia. Entonces, en una reunión, una fiesta de discoteca, una riña y lo matan de manera sádica y violenta. Entonces, la familia sufrió esa gran pérdida. Y, por ejemplo, cuando yo atendía a una de las personas, ya presentaba signos de artritis reumatoide. Entonces, yo la observé y le hice unas preguntas y me dijo estas palabras. No, me han hecho estudios, ya me hicieron estudios. No tengo artritis reumatoide. Le digo, pero usted está así porque tiene una enfermedad somática, entonces. Me dice, pues yo creo que sí, porque pienso mucho y pienso mucho y pienso mucho y tengo muchos problemas y estoy muy preocupada. El problema es somático, pero está presentando, por ejemplo, inflamación de las articulaciones. Yo la observé y tenía las articulaciones, ¿cómo se llama las muñecas inflamadas, como si tuviera líquido, los codos, una inflamación que no es normal. Entonces, ahí me di cuenta que la señora tiene problemas de articulaciones, pero no son biológicos, son somáticos, según lo que ella me estaba informando. Entonces, la depresión va a llevar a síntomas somáticos, pero luego se van a presentar otros síntomas biológicos, orgánicos, que se va a desencadenar una serie de patologías biológicas y nos lleva a la muerte. Punto. Porque la depresión, fíjense lo que estoy diciendo, depresión deprime el sistema de defensas del organismo, el sistema de defensas, lo deprime. Entonces, cuando deprime el sistema de defensas, pues obviamente que el cuerpo se vuelve vulnerable a cualquier virus, a cualquier bacteria. Nos ataca 20 veces más duro una gripa, se puede volver una infección respiratoria aguda. Y sin las defensas, porque está deprimido el sistema inmunológico, pues esa enfermedad, infección respiratoria aguda, se puede convertir en una neumonía, una broncomonía y un infarto respiratorio. Y eso puede pasar. Entonces, ahora, yo quiero decirles algo. De manera hipotética, como una hipótesis deductiva, una hipótesis de tipo deductiva, yo puedo creer, ustedes saben que el coronavirus ha matado a muchas personas, ¿verdad? Ha matado a muchas personas. Pero también ustedes saben que han oído que muchas personas parecían completamente sanas y murieron, ¿verdad? Y uno dice, pero estaba sano y murió. Bueno, yo lo que he creído es que el coronavirus, este virus que invade el organismo, el sistema respiratorio, ha puesto en evidencia el estado de salud de las personas. Y muchas personas seguramente tenían depresión. Y como tenían depresión, o sea, se está clasificando en la clasificación de riesgos, en esta enfermedad, bueno, en todas las enfermedades epidemiológicas existe una clasificación de riesgos. Y en la clasificación de riesgos, en este caso, estaban como personas vulnerables los enfermos crónicos, los adultos mayores, las personas embarazadas y los niños, ¿verdad? Y se agregó algo que no agregaban, los que fuman, los fumadores.
Y es lógico, deberían de agregarlo, ¿verdad? Ya lo agregaron. Pero no agregaron a los deprimidos. Y las personas deprimidas tienen el sistema inmunológico más bajo de lo que imaginamos. Lo tienen deprimido. ¿Y qué es lo que puede matar a una persona? La depresión. No, o sea, lo mata una enfermedad. Pero ¿quién es la etiología? La etiología pudo haber sido la depresión, porque deprimió el sistema inmunológico y el virus, que pudo haber sido menos agresivo en una persona que tiene una salud mental óptima, puede ser menos agresivo en una persona deprimida que su sistema inmunológico lo tiene al 50%, pues el virus, ¡pum!, le pegó. ¿Y qué hizo? Deprimió el sistema respiratorio, acelerando el proceso del infarto, ¿verdad? La pérdida de la respiración. Se compromete el sistema respiratorio principalmente. Entonces, la depresión es muy, muy seria. Es causa de muerte de muchos factores realmente. Entonces, la mayoría de los adultos mayores que ha fallecido, según muchos estudios, muchos adultos mayores debieron haber vivido más años, pero no vivieron más años porque la depresión aceleró su proceso degenerativo y fallecieron. La depresión. Entonces, por esa razón es importante la elaboración del duelo. Ahora bien, vamos a leer lo que dice la aceptación. Una pregunta. Sí. Adelante, Eddie, te escuchamos. Sí, dentro de los diferentes tipos de duelo que vemos aquí, ¿cuál sería el tiempo, digamos, normal que una persona pudiese estar viviendo su duelo? O sea, ¿hay algún parámetro, una situación, digamos, que ya no sea patológico, crónico? ¿Hay algún tiempo considerado para que una persona viva su duelo? Ok, muy buena pregunta, Eddie. Es una pregunta muy seria, muy importante. En realidad, de lo que he estudiado, no existe una marca como parámetro de tiempo. Más bien existen síntomas, existen evidencias que no tienen que ver con el tiempo, sino con la conducta de la persona. Por ejemplo, una persona puede vivir el duelo y le puede llevar varios meses, pero bien preguntaste, ¿cómo poder saber que no se vuelva patológico? Esa es la clave. Un duelo se vuelve patológico cuando, por ejemplo, se reexperimenta el dolor, cuando se cae en el duelo traumático, ¿ok? Porque la pérdida que se sufre es el hecho de lo que se vivió, ¿ok? El hecho. Pero cuando se vuelve patológico es cuando cae en duelos desautorizados, traumáticos, complicados y enmascarados. Ya son duelos, los 4 duelos que les mencioné son duelos patológicos. ¿Por qué? Porque son tipos de duelos que se experimentaron, pero la persona se encuentra inmersa dentro del duelo que está provocando, en este caso, una depresión, por ejemplo. La tiene a la persona estancada en una negociación o en una negación. Como mencioné los ejemplos de una señora que por más de 15 años sigue vistiendo de negro, su casa tiene el moño negro, lo renueva, no tiene otro color de ropa, su cara es avejentadísima y camina ya encorvada. La otra señora que terminó con medicamentos, consumiendo sustancias, perdió la vida productiva y fructífera del trabajo. Entonces ya son duelos patológicos. Las personas que viven en depresión, que su vida fue modificada en un sentido negativo, que ya no pudieron recuperarse, es un duelo patológico. Entonces ahí es a donde uno dice que ya pasó el tiempo y uno puede observar y considerar que es necesario que ya te apliques, ¿verdad? Es necesario que trabajes el duelo, porque ya están pasando 2, 3, 4 meses y tú estás mal, estás mal. Yo considero que si pasa un periodo de 3 meses
y la persona sigue en un estado malo, dando malas evidencias, por ejemplo, la ira, enojada, amargada, frustrada, negociando y luego deprimida, entonces ya son síntomas, signos, evidencias que está en un duelo patológico, porque no solo está padeciendo el duelo, sino está en el ciclo de la patología del duelo. Pero vamos al otro lado. Si la persona, vamos a decírtelo con estas características, ¿está bien? Con estas que, para seguirle dando respuesta a lo que dio Eddie, porque lo que pregunta Eddie nos lleva a la conclusión y al entendimiento de la aceptación. De cualquier forma, si hay algo que no quedó tan claro, lo repasamos. ¿Ok? ¿Puedo comentar algo, profe? Sí, adelante, Caro. Mire, yo lo que, para, o sea, complementar un poquito más la respuesta del compañero, sí, sí quiero comentar que yo tardé 1 año y medio, profe, de que nada más me pasaba llorando y llorando, no me daba hambre, bajé demasiado peso, y en las noches mis hijas se dormían y yo llorar y llorar y llorar. Le digo que tuve que ir al internista porque de verdad me daba un dolor en el cerebro que no lo podía soportar. No podía levantar mi cabeza hacia atrás porque me dolía bastantísimo. sí. Entonces, me dio un tratamiento Sí. y a pesar de, me ayudó bastante con ese tratamiento, fue cuando yo pude realmente salir de esa depresión tan fuerte que tenía. ¿Sí? Entonces, sí es difícil porque cuando yo siento que cuando un ser querido se va, de sorpresa nada más, que se va en la mañana, lo ves y ya en la tarde ya te lo traen, pues muerto, ¿no? Entonces, sí, wow. Ay, no, es una depresión tan grande y luego pues hijas pequeñas y todo, pues digo que hay personas que no soportan esa depresión. No, y pues sí, claro. La verdad. Sí, por supuesto. Se pueden hasta suicidar. Otras personas se pueden suicidar. Algunos se cuelgan, ¿no, verdad? Pero otros dejan de comer. No, hay diferentes maneras de quitarte la vida. Dejan de comer. Sí comen, pero bien poquitito y el cuerpo termina por desarrollar se llama trastorno alimenticio. Y en este caso el trastorno alimenticio pudiese ser una anemia grave y esa anemia grave provoca ya un deterioro en la pérdida muscular, en la pérdida de las proteínas, la alteración de las proteínas, la pérdida muscular, el daño celular y genera obviamente una deficiencia cardíaca y respiratoria y normalmente una persona por anemia llega a morir por un infarto. Entonces, aunque no se quite la vida, se la quita de otra manera, ¿verdad? Es cierto. El duelo que está pasando la compañerita, yo le entiendo porque está muy reciente, yo siento lo que ella está pasando y es muy duro para salir pues de eso rápido, pues no se puede. Ella va a tener un tiempo en el que la realidad le va a ayudar, pues, y Dios le dará fortaleza, porque, ay, sí, yo siento como que estuviera reviviendo mi duelo también, y claro. Pues le digo a Dios que le dé mucha fortaleza para que así es. salga adelante. Así es, muchas gracias, Caro. Sí, pues como lo mencionó Caro, ella tuvo un proceso patológico de 1 año y medio. O sea, no significa que el duelo bien elaborado le llevó 1 año y medio. No, es un duelo patológico que le llevó un proceso de 1 año y medio hasta no ver a un especialista que le ayudó y pudo mejorar su condición. Pero, sin embargo, por eso yo menciono y agrego ciclos no cerrados. Porque aunque Caro, por ejemplo, ya ha superado de una manera distinta el 1 año y medio de esa gran pérdida, pudiese ser que es un ciclo que tampoco está cerrado, ¿verdad? Entonces son etapas. Lo primero es elaborar el duelo y no caer en la patología. Y lo segundo es cerrar el ciclo, ¿verdad? Para que eso pueda estar superado.
Muy bien. Vamos a continuar dando respuesta a la pregunta que dijo Eddie y que mencionó Caro y que creo que todos tenemos, que es la aceptación. Pero aquí dice una frase que escribí, la aceptación es el resultado de la correcta elaboración del duelo. Lo pueden leer, ¿verdad? Y dice también, en México, el doctor Alfonso Reyes Zuviria, alumno distinguido de la doctora Elizabeth Kubler, señala que al mexicano lo caracteriza su fe en Dios y el apego a la familia, ingredientes que lo hacen vivir estas etapas de manera distinta. Esto es lo que el doctor Alfonso Reyes Zuviria concluyó, ¿verdad?, en una de sus tesis. Alfonso Reyes Zuviria fue un especialista en tanatología mexicano. Él fue también misionero y fue un teólogo, Alfonso Reyes Zuviria, y él por eso establece esto como un fundamento. ¿Recuerdan la casita de la resiliencia? ¿Cuál es el fundamento? La familia, redes sociales de apoyo, ¿verdad? La familia y Dios. En este caso, Alfonso Reyes Zuviria, como resiliencia, la base de la tanatología, de la recuperación, la aceptación, Dios y la familia, la base. Ahora bien, yo quiero mencionarles a ustedes la pregunta que responderá: ¿cómo manejamos y medimos la aceptación para el duelo? No se las hice en una hoja, pero se las voy a dictar. ¿Tienen con qué anotar? Muy bien. Tengan una plumita a la mano y su hoja puede ser atrás de las hojas que les di, si ustedes gustan. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo manejamos y medimos la aceptación en el duelo? Número 1, que responde a Eddie, a ver si queda más claro todavía la explicación. Reorganizamos nuevamente nuestra vida. Número 1, reorganizamos nuevamente nuestra vida. Número 2, emprendemos nuevos proyectos. Número 3, retomamos metas y propósitos. Número 4, como dice la OMS, ¿verdad? Trabajamos fructífera y productivamente. Es decir, no trabajo por trabajar, por vivir, por comer. Soy fructífero, soy productivo en mi trabajo. 5, el llanto inesperado o desconsolado se va. No significa que nunca pueda volver a llorar. No, si me concentro en la situación voy a llorar, porque voy a dolerme. Pero ya no hay un llanto inesperado, ya no hay un llanto desconsolado. Sí, 6. Aprendemos a soltar, dejar ir a la persona. Aprendemos a soltar, dejar ir a la persona o la pérdida, ¿verdad? O la cosa. Número 7. Observamos que no vivo las fases del duelo. Observamos que no vivo las fases del duelo. Es decir, ya no estoy en una negación, ya no estoy en una ira, ya me reconcilié con la pérdida, por eso no estoy en una ira, ya no estoy en una negociación, ya no estoy haciendo nada por negociar y no me siento en depresión, es decir, con los síntomas. ¿Ok? Eso es otra. 8. Encuentro lo positivo, el aprendizaje. ¿Recuerdan en la casita de la resiliencia dónde entra este punto? ¿Claudia? ¿En el látigo? No. Perdón. Bueno, sí, En el pero ahorita voy a dar la del ático.
¿Cuál, Claudia? Yo también pensé en el ático, profesor. Ok, en este punto se encuentra en la planta baja. El primer paso de la resiliencia después del fundamento es encontrar un sentido de coherencia a lo que no tiene sentido. ¿Ok? Es que es algo bien difícil y lograr encontrar lo positivo, el aprendizaje, le da sentido de coherencia a lo que pasó. Pero no se equivocaron, también es parte, pero les voy a dar la del ático, número 9. El ático. Descubro y aprendo la experiencia. Es decir, nuevas experiencias hacia el futuro en mi vida. Esas 9 características de la aceptación nos pueden servir al mismo tiempo como parámetros para manejarlo en nuestra vida y para manejarlo en consejería con alguien. Pero hablemos de nuestra vida. Por ejemplo, yo para poder lograr la aceptación necesito aprender a soltar, aceptar, dejar ir a la persona. Y también me lleva a reorganizar mi vida. Recordemos que una pérdida nos cambió la situación. La vida no es igual, la familia no es igual, la situación no es igual, depende. Si económicamente yo dependía de la persona o si moralmente dependía de la persona, depende el apego, depende de la figura que tenía la pérdida, pero entonces yo tengo que reorganizar nuevamente mi vida. Si yo me doy cuenta que estoy reorganizando mi vida, si yo me doy cuenta que retomo metas y objetivos, si yo me doy cuenta que estoy nuevamente emprendiendo proyectos, entonces significa que estoy sanando, significa que estoy aceptando. Y si me duele, claro. Si lo recuerdo, puedo llorar, por supuesto. Si las cosas no son iguales, sí, estoy de acuerdo. Sí hay un vacío, por supuesto, por eso se llama pérdida. Hay un hueco, un espacio que se dejó. Pero no significa en el duelo bien elaborado que me haya quedado sin nada. No lo he perdido todo. Recuerdo esta experiencia que viví con una familia. En Nicaragua, viajamos varias veces a ese lugar, a ese país, y había un matrimonio, eran un grupo de ministros, ¿verdad? De iglesias. Y nosotros les visitábamos. Y en una ocasión, un pastor con su esposa estaban visitando el fin de semana en Nicaragua, estaban visitando varias iglesias. Un trabajo bonito, agradable, visitando una iglesia, visitando otra iglesia, visitando otra iglesia. Ellos eran pastores encargados de visitar, ¿verdad? Iglesias. Y este pastor con su esposa tenían 5 hijos. Entonces, el domingo, ya después de todo el trabajo, se van a la playa, una playa allá en Nicaragua, una playa aparentemente tranquila, en mar abierto, y están en la playa y le habla el papá a su hijo mayor de 15, 16 años. Un excelente muchacho, lo conocimos, trabajamos en equipo, hicimos cosas, ¿no? Entonces, un excelente muchacho, verdaderamente excelente muchacho, músico, estudiaba la preparatoria para pasar a la universidad y el niño no quería ir. Y el papá, vente hijo, vamos a pasar la tarde con tus hermanos aquí en la playa. No quiero ir, papá, vente hijo, y que lo convence. El niño va a la playa, se encuentra con el papá y con la mamá ahí en la playa, están nadando juntos y en algún momento del día el niño entra al mar otra vez, le hace así a su papá, vamos a nadar, se mete el muchacho al mar y en unos minutos la mamá lo ve que saca una mano, la otra mano y se empieza a hundir y desaparece.
La mamá está gritando, desesperada por el hijo. El papá reacciona, tenía un niñito chiquito en medio de las piernas en la arena. El papá se levanta, entra corriendo al mar, corre, 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 entra y escucha una voz. Esto nos lo platicó a mi esposa y a mí cuando lo fuimos a visitar para consolarlo, llevarle un apoyo económico, estar con él. Y claro que es escalofriante escucharlo en vivo. Y él nos platicó esto en el restaurante donde nos reunimos para comer. Escuché una voz y cuando yo entré corriendo al mar, esa voz me dijo, detente, tienes 4 hijos más. Dice que cuando escuchó esa voz se paró en seco el agua del mar hasta el pecho y empezó a golpear el agua gritando a Dios, salva a mi hijo, sácalo, etc. Pero sabes, él me dijo esto que yo no sabía, yo no sé nadar. Entonces él iba a morir también. Iba a entrar a una muerte. Lo que él dice, esa voz, que yo también lo creo, esa voz de Dios que le dijo, detente, tienes 4 hijos. En otras palabras, no estás perdiendo todo. No lo has perdido todo. ¿Es duro? ¿Es fuerte? ¿Horrible? Sí. Pero también es una realidad. No estás perdiendo todo. Tienes 4 hijos. Y bueno, su esposa. Él me expresó que es de lo único que se está agarrando para superar este dolor tan grande y tan fuerte. De lo único. ¿Qué dijo Alfonso Reyes Subiria? Si nos damos cuenta, en la ciencia del tanatólogo, Dios y su familia. Tengo a Dios, tengo a la familia, no lo he perdido todo. Y de esa manera es como ellos han podido procesar este dolor. No fue fácil, por supuesto, ha sido sumamente doloroso, ha llevado sus meses, claro. Yo creo que pudo haberlo llevado un año entero de dolor, pero no significa que si te lleva un año el dolor, no significa que sea patológico el duelo. Es muy importante entender la diferencia. Si me lleva un año, no significa que sea patológico. Yo puedo vivir la pérdida, la ausencia, el dolor, pero que no sea patológico es la clave. Por eso no hay tiempo determinado, porque depende de las capacidades resilientes, como ahorita lo vamos a seguir viendo más adelante. Va a depender de las capacidades propias de cada individuo, pero la meta es que no se vuelva patológico. ¿Y cómo impido que se vuelva patológico? Con estas 9 características que yo les mencioné. Hay que seguir trabajando productiva y fructíferamente. Claro, no te vas a levantar al otro día a hacerlo, lógico. Pero tienes que encontrar el momento de retomar metas, de tomar propósitos, de reorganizar tu vida, de no caer en las fases de la depresión, de la ira, de poder encontrar sentido a lo que pasó, que no lo tiene, pero hay que encontrar el propósito detrás de. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a vigilar que durante el proceso del duelo la persona no lo vuelva patológico. ¿Ok? De esta manera, Eddie, ¿pudo quedar mucho más respondida a tu pregunta? Sí. Definitivo. Gracias. Sí, ya se amplió el espectro de la respuesta. Gracias. Perfecto, Eddie. Muy bien, queridos estudiantes. Pues Nancy, con todo mi corazón, espero haber intentado acercarme un poquito a lo que tú necesitas para responder a la pregunta de no volver tu duelo complicado en el sentido de volverlo un duelo exagerado o un duelo pospuesto o un duelo enmascarado, para que no se te complique el duelo. Espero que tenga un poco de respuesta. Eso. Sí, muchas gracias. Muy bien, queridos estudiantes, pues no nos va a ser posible avanzar a la clase de las capacidades de la resiliencia, pero mañana, primero Dios, trabajaremos en esta clase. Espero que la podamos concluir mañana,
porque casi estamos entrando a la recta final ya del curso. ¿Ok? ¿No hay más preguntas o comentarios? No. Ok. Bueno, pues me ha dado mucho gusto haber estado con ustedes. Espero que estemos creciendo, sigamos aprendiendo, fortaleciendo el aprendizaje y el conocimiento que ya tienen, y que Dios nos siga ayudando a todos en este proceso que es bien difícil de los duelos.